Gracias por continuar en nuestra sintonía. Específicamente nuestro tema de hoy van a ser las varices y para eso nos acompaña un especialista en la materia. Se trata del doctor Hugo Navas. Él es flebólogo, como lo veíamos en nuestro introductorio. Son los encargados realmente del tratamiento y también la evaluación para las varices. Un gusto Efectivamente. tenerlo acá con Un nosotros. placer, Daniela, igual, para mí. Bueno, vamos a hablar sobre las varices. Normalmente siempre las asociamos con las mujeres, sin embargo, las varices pueden aparecer tanto en hombres como en mujeres. Así Eso es. deberíamos aclararlo, ¿no? Sí, sí, efectivamente, la incidencia es mucho mayor en mujeres en una relación 3 a 1, pero en los hombres también hay. Y cada vez más los hombres están consultando. Ahora se puso de moda estar rasurado las piernas los hombres, entonces es un motivo de consulta mucho más frecuente que hace unos años. Cuando observamos las varices, las observamos de diferentes formas, las que llamamos arañitas y también las que son un poco más brotadas. ¿Cuál es la diferencia de una u otra y cuál es el motivo por el cual las varices aparecen? Hay quienes dicen que es por estar mucho tiempo de pie, otras personas dicen que es el uso del zapato, el calzado, específicamente, por ejemplo, nosotros las mujeres el tacón. ¿Eso es realmente cierto? Bueno, conceptualmente cualquier dilatación de una vena enferma, nosotros decimos que es una varice. Son venas que están enfermas y están enfermas porque hay hipertensión venosa y porque hay alteraciones de las válvulas, que son unas estructuras anatómicas que impiden que la sangre se regrese hacia los pies cuando la persona está de pie. Es decir, que el flujo sanguíneo normal en las venas siempre es de abajo hacia arriba. Entonces, cuando ocurre una alteración de estas estructuras anatómicas y ocurre hipertensión venosa, las venas se dilatan, se enferman y eso es lo que nosotros decimos varices, que pueden ser muy pequeñitas como las arañitas o pueden ser bultos venosos, cordones venosos en las piernas. Me preguntabas, además de eso, Le preguntaba que si realmente se debe por el calzado que aparezcan sí, el brote de estas ya, venas. ya, ya. Hay un predisponente hereditario, genético. Eso es lo más importante. Hay factores que son condicionantes, que predisponen a que aparezcan las venas o condicionan que aparezcan más temprano o de una forma más severa o no. Esos factores son, por ejemplo, la posición de pie, el sobrepeso, múltiples embarazos. Esos son factores que condicionan, pero el determinante generalmente es genético. Hay una condición genética muy importante y determinante en esta patología. Es decir, que si un familiar directo, madre, abuela o de repente también el padre tiene varices, el hijo y los nietos también podrían desarrollar esta Seguro, eso, condición. eso está bien determinado. Incluso podemos decir que si uno de los padres tiene varices, el 25% de los hijos van a sufrir de varices. Y si son los dos padres, probablemente el 50% de la descendencia va a sufrir de varices en algún momento de su vida. 50%, es decir, que Sí, de es bien repente si importante. tienen dos hijos, uno puede sufrir de varices Claro, y el otro no. y el otro no. ¿Y por qué se brotan las varices, doctor? Bueno, por lo que antes dije, hay hipertensión venosa, aumenta la presión dentro de las venas, también hay un daño de las válvulas que impiden que ese flujo sanguíneo sea en una sola dirección, el flujo sanguíneo se regresa hacia los pies, eso condiciona que las varices sigan aumentando de presión y se dilatan, se ensanchan. ¿Quiénes son las personas que son más susceptibles o que de repente tienen mayor riesgo cuando sufren esta dilatación o esta inflamación de las venas, en este caso la aparición de las varices? Se dice que las personas diabéticas podrían tener complicaciones. No necesariamente, más bien lo asociamos un poco más con los embarazos, los múltiples embarazos, las personas que toman anticonceptivos, las personas que tienen profesión donde deben pasar mucho tiempo de pie, policías, militares, docentes. Esos son factores que predisponen si hay el antecedente hereditario. Siempre es importante el factor hereditario. Una vez que ustedes evalúan al paciente y determinan qué tipo de varices tiene, porque como le decíamos al principio, no todas se brotan, sin embargo Sí, existen las llamadas arañitas, claro. comúnmente como la conocemos, eso de igual manera ustedes tienen su nombre ya establecido en la parte médica. Cuando aparecen, ¿cuáles son los pasos o procesos a seguir? Una vez que la persona lo identifica, se las nota porque es algo visible y va al especialista, va al flebólogo. Sí, a veces la mayor causa de consulta es la causa cosmética, el aspecto, pero muchas otras veces son los síntomas. Entonces hay síntomas que son típicos venosos, como el cansancio, pesadez, fatiga, la hinchazón de las piernas. Esos son datos de alarma que deben hacer que la persona consulte de forma precoz al especialista. ¿Por qué? Porque la gradación clínica, independientemente de que las venas dilatadas sean pequeñas o grandes, la característica clínica, es decir, la presencia de síntomas y la severidad de esos síntomas, puede hacernos pensar en que hay un estadio un poco más avanzado y que haya un poco más allá de patología de lo que se ve. Entonces, allí el especialista utiliza otros recursos, como por ejemplo el ecodoppler venoso, y con ello podemos evaluar de una manera más profunda cómo está el sistema venoso superficial, pero que no está visible a la vista, y el sistema venoso profundo, que son los factores
que pueden condicionar la aparición de las varices si están enfermos. Entonces el ecodoppler es una herramienta fundamental y esa sintomatología puede orientar qué paciente necesita y qué paciente no un estudio de esa profundidad. Una vez que ustedes determinan ya la profundidad, hacen este eco, los tratamientos los vamos a ver en la próxima parte, cuáles son esos Seguro. procesos que ustedes realizan, cuáles son las recomendaciones que se le hace a este paciente y los cuidados que debe tener.